tema de hoy, como les dije al principio, Dios y las emociones. Estamos ya casi terminando nuestra serie sobre las verdades centrales del libro de Deuteronomio, el quinto libro de Moisés. Y hoy vamos a hablar basándonos en el capítulo 28, versículos 65 al 68. El capítulo 28 que muchos conocen como el capítulo de las terribles maldiciones, ¿no? Las consecuencias de la obediencia y las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Bueno, aclaro en primer lugar que ese título que aparece arriba del capítulo 28 son títulos que fueron agregados después. La Biblia no fue escrita con títulos, sino que fueron agregados después, allá por el año 1200 de nuestro tiempo. Pero esa interpretación de que si obedeces Dios te bendice y si desobedeces Dios te maldice, bueno, no es una interpretación muy correcta que digamos, y hoy vamos a aprender algo de eso. No es mi tema principal, pero en este capítulo, conocido justamente por esta enseñanza que se da muy comúnmente y a veces equivocadamente, bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia, te imaginas si Dios tiene que maldecir a los que desobedecen, no queda nadie. En fin, ahora voy a aclarar el punto con respecto a eso, pero acá habla acerca de cómo Dios afecta las emociones de su pueblo, de los creyentes. Y acá es una buena pregunta que nos podemos hacer. ¿Es que Dios puede hacer esto? Bueno, en definitiva podemos contestar que sí, Dios puede hacer lo que quiere. Él es todopoderoso y Él puede afectar nuestras emociones. Pero la pregunta es, ¿lo hace? ¿Será que Dios lo hace actualmente, en este tiempo presente? ¿Dios afecta nuestras emociones? ¿Dios influye en nuestras emociones? Bueno, antes de contestar la pregunta, vamos a ir a la palabra de Dios para darle sustento a justamente este tema del que voy a hablar, Dios y las emociones. Porque dice el capítulo 28 de Deuteronomio, me cuesta pronunciarlo, versículos 65 a 68, dice así el texto: en esas naciones no hallarás paz ni descanso. Está hablando Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. En esas naciones no hallarás paz ni descanso. El Señor mantendrá angustiado tu corazón. Tus ojos se cansarán de anhelar y tu corazón perderá toda esperanza. Ahora, lo notable de esto es que dice que es el Señor el que mantendrá angustiado tu corazón y tus ojos que se cansen de anhelar y tu corazón va a perder toda esperanza. O sea, son todas emociones negativas. Noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror y nunca seguro de tu vida. Debido a las visiones que tendrás y al terror que se apoderará de ti, dirás en la mañana, si tan solo fuera de noche, y en la noche, si tan solo fuera de día. Y aunque el Señor te prometió que jamás volverías por el camino de Egipto, te hará volver en barcos. Allí te ofrecerás a tus enemigos como esclavo y no habrá nadie que quiera comprarte. Impresionante, terrible el panorama que les presenta Moisés al pueblo de Israel en el caso en que ellos decidan ser desleales a su rey, a su Dios, a su Señor. La oración que yo resalté, donde dice el Señor mantendrá angustiado tu corazón, la versión Reina Valera 1960 lo dice así: te dará el Señor corazón temeroso. Te dará el Señor corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Bueno, la pregunta que yo quiero plantear es que si esto Dios todavía lo hace, si Dios lo sigue haciendo. Acá dice que lo va a hacer. Se lo está diciendo al pueblo de Israel. Estamos en el año 1406 a.C. El pueblo de Israel está la segunda generación, la generación que se crió en el desierto, los que salieron de la esclavitud de Egipto, murieron en el desierto porque fueron incrédulos, rebeldes y murmuradores contra Dios, pero los hijos de ellos que nacieron en el desierto, ahora ya son jóvenes, hombres de edad adulta, hombres que están en edad de ir a la guerra. Esa generación es la que va a entrar a conquistar la tierra prometida. Moisés, antes de que ellos
entre a conquistar la tierra prometida, está a través de 3 sermones, porque en Deuteronomio, esto lo expliqué, son 3 sermones de Moisés, donde Moisés está renovando el pacto que Dios había hecho con los padres de esta generación, con la generación que salió de la esclavitud, que vieron las plagas de Egipto, que vieron el Mar Rojo abrirse. Moisés está predicando 3 sermones, exhortándolos a ellos a ser leales a Dios y a renovar el pacto que sus padres habían hecho con Dios en el monte Sinaí, donde Dios les había dado por medio de Moisés los 10 mandamientos. Deuteronomio dijimos también que es un tratado, es un pacto como los que se hacían comúnmente en aquella época. Para entender un poco cómo funcionan los pactos o los tratados, en ese tiempo eran tratados entre un rey y un pueblo vasallo, un pueblo súbdito, pero también había tratados entre naciones. Incluso, me puse a investigar un poquito, hay un tratado muy antiguo que se celebró por los ingleses y los portugueses en el año 1373 después de Cristo, ¿sí? Y que todavía sigue vigente hasta el día de hoy. Es más, se renovó ese pacto, ese tratado entre Portugal e Inglaterra como 8 veces y sigue vigente hasta el día de hoy. Y el pacto más antiguo o el tratado más antiguo que se conoce al día de hoy, obviamente que no está vigente, es un tratado entre los egipcios y los hititas. Estamos hablando del año 1295 a.C. O sea, los tratados y los pactos entre las naciones, cuando escuchamos, por ejemplo, en la Argentina se habla del pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Al cual nuestra constitución ha incluido ese pacto, ese tratado entre naciones. Bueno, eso es muy común al día de hoy, tratados y pactos entre naciones, y es común desde siglos y siglos, desde los anales del comienzo de la historia de la humanidad. ¿Qué nos encontramos en Deuteronomio? Bueno, Deuteronomio es un tratado. Ahora, obviamente que no es un tratado más antiguo que el de los egipcios y los hititas, porque fue hecho en el año 1406 a.C., o sea, hace 3400 años atrás aproximadamente. Ahora, este no es un pacto en sí, en realidad es un tratado, un pacto, sino que es la renovación de un tratado, la renovación de un pacto, como expliqué recién. Pero el detalle que lo hace particular este tratado, este pacto, es que en este caso el rey no es un hombre, no es un ser humano, no es un hombre que está haciendo un pacto, que está estableciendo un tratado con un pueblo que va a ser su súbdito, que va a ser su vasallo. No, en este caso el rey que establece este tratado es Dios mismo. Y lo otro que es también muy particular, no del todo, pero bastante particular, es que el pueblo que va a cumplir con la parte que le corresponde de este pacto, de este tratado, era un pueblo de esclavos. Era un pueblo de esclavos. Entonces, cuando llegás a Deuteronomio, lo que vos ves es justamente un tratado, como en aquella época se hacían tratados entre reyes y gobernantes y pueblos, ¿sí? En este caso el rey es Dios y el pueblo es un pueblo de esclavos que habían sido liberados 40 años atrás de 400 años casi de esclavitud, es el pueblo de Israel, y el mediador de este pacto, de este tratado, es Moisés. Los tratados de aquella época también tenían mediadores, eran los que le aclaraban al pueblo cuáles eran las condiciones que imponía el rey, pero también cuáles eran los beneficios de estar bajo el gobierno de ese rey. Y eso es Deuteronomio, y eso es el capítulo 28 de Deuteronomio, los beneficios de estar bajo el reinado y el gobierno de Dios y las consecuencias de rechazar a este rey y buscarte otro rey, que buscar en otro rey lo que este rey te está ofreciendo. O sea, le advierte Moisés que si rechazan a Dios como rey, como señor, como amo, y se buscan otra clase de rey, adorando ídolos paganos, bueno, la desgracia de ellos va a ser inmensa. Como dije recién, el capítulo 28 de Deuteronomio se usó mucho para enseñarle incluso a los creyentes que los creyentes podemos tener maldiciones generacionales. Bueno, no es lo que enseña este capítulo.
Este capítulo de Deuteronomio 28 no es lo que enseña. Creo que muchos hemos pecado enseñando mal Deuteronomio 28 por una falta de buena hermenéutica y buena exégesis del texto. Porque lo leímos de esta manera y lo leímos para los creyentes de la actualidad, para la iglesia de la actualidad, de hoy en día, para los que estamos bajo el pacto de gracia. Es como lo leímos y lo enseñamos de esta manera. Dios dice, te bendigo si haces caso a todo lo que te digo, te maldigo si no obedeces todo lo que te digo. Ahora, como dije recién también, era común en aquella época que un rey benefactor estableciera por medio de un tratado los beneficios y las obligaciones de sus súbditos, de sus vasallos. ¿Ok? Entonces, esto que algunos dicen son leyes, y que si no cumplimos estas leyes vamos a ser maldecidos por Dios, no son imposiciones de parte de Dios. No son leyes en sí como si hablamos de los 10 mandamientos. No, no. En este caso son los beneficios por un lado y las obligaciones por el otro. Y no son imposiciones. Y les voy a explicar por qué no son imposiciones. Quizá la introducción va a ser un poco larga, pero ténganme paciencia. No va a ser larga toda la charla que voy a compartir con ustedes. Pero les decía, no son imposiciones, sino que en realidad es el favor de un rey que es bueno y que es poderoso para con un pueblo que es un pueblo esclavo, que no tiene dónde, por decirlo en criollo, no tiene dónde rascarse. No tiene a quién recurrir, no tiene quien lo proteja, no tiene quien lo ayude, no tiene quien lo salve, no tiene, ¿ok? No tiene. Entonces, este rey, bueno, benefactor y poderoso, establece un tratado con ellos. Y es por la bondad de este rey, que en este caso es Dios, que este pueblo de esclavos habían sido elegidos de entre todas las naciones de la tierra. Fue por la bondad de este rey que este pueblo también recibió la promesa de tener una tierra propia donde criar sus familias y prosperar y enriquecerse. Fue también por la bondad de este rey que este pueblo fue liberado de una esclavitud de más de 4 siglos, de casi 4 siglos, 430 años en realidad, y fue por la bondad también de este rey que sus enemigos, sus esclavizadores, sus opresores fueron derrotados, vencidos y destruidos por este rey, por su bondad y también por su poder. Y es por la bondad de este rey que ahora este pueblo va a entrar a conquistar la tierra prometida. Un pueblo que ya no es una manada, perdón, la expresión no es un pueblo, un grupo de esclavos que salieron corriendo de la esclavitud, no, ahora son una nación, porque Dios le dio sus leyes. El rey estableció sus leyes, los hizo su pueblo, los hizo parte de su reino y los tomó bajo su cuidado, bajo su gobierno, los tomó bajo su protección. Entonces, la única condición que tenía que cumplir Israel no era la perfección, o sea, cumplir perfectamente todos los mandamientos de la ley, porque es imposible, era imposible y sigue siendo imposible. Y ya ellos sabían que era imposible y por eso Dios estableció un sistema de sacrificio para resolver el tema del pecado y de la culpa, para poder reconciliarse con Dios cada vez que pecaban. Pero Dios nunca le pidió a ellos una obediencia perfecta. Lo que Dios le pidió a ellos fue lealtad. Que amaran a Dios, su Rey, con todo el corazón y con toda el alma. Que lo temieran, que lo respetaran, que lo sirvieran, que lo adoraran y que lo obedecieran. Que fueran leales a este Rey, que había sido tan bueno con ellos. Entonces, el capítulo 28 de Deuteronomio es un registro de los beneficios de estar bajo el cuidado, protección, bendición, seguridad, provisión de este rey poderoso y bondadoso. Y es un registro de las tragedias que les sobrevendrían a ellos si rechazan a este rey que es Dios y se buscan a otro para que les dé protección, seguridad, satisfacción, felicidad, prosperidad, salvación y perdón. Ahora, hay que entender esto y hay que dejarlo bien en claro. La obediencia no compraba las bendiciones de Dios. No compraba las bendiciones de Dios.
Las bendiciones de Dios eran por pura gracia. Dios les estaba asegurando que todas estas bendiciones iban a estar sobre ellos, que estas bendiciones los iban a perseguir donde quiera que fueran y los iba a alcanzar estas bendiciones. O sea, no es que ellos compraban la bendición con la obediencia, así como tampoco nosotros compramos las bendiciones con la fe. No se pueden comprar las bendiciones. La obediencia antes, como la fe ahora, que se revela y se manifiesta en obediencia, son los medios que nosotros tenemos para apropiarnos de los beneficios que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario, hablando de nosotros los creyentes. Así como Israel, por medio de su obediencia y su lealtad a Dios, ellos se apropiaban de todos los beneficios que este rey les ofrecía gratuitamente, porque era gratuitamente, porque gratuitamente los eligió, gratuitamente los salvó, gratuitamente los liberó y gratuitamente les dio la promesa de una tierra prometida y gratuitamente se las iba a entregar, derrotando a sus enemigos delante de ellos. Así también nosotros hoy en día, por medio de la gracia de Cristo, gratuitamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido salvación para nuestra alma, hemos recibido paz para nuestro corazón, hemos recibido satisfacción y vida plena, hemos recibido una vida nueva y no hemos pagado nada. No hemos tenido que cumplir requisitos, no hemos tenido que cumplir todos los mandamientos, no. Nos hemos apropiado de todos estos beneficios por medio de la fe en Jesucristo. Esto tiene que quedar bien claro, porque esta es la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Ellos también tenían que ser leales a Dios por la fe, así como nosotros tenemos que ser leales a Cristo por medio de la fe y disfrutar de sus beneficios. Ahora, cuando llegamos al capítulo 28, del versículo 1 al 14 tenés el registro de los beneficios de ser leales a Dios. 14 versículos. Pero después tenés del versículo 15 al versículo 69 el registro de las tragedias de la deslealtad o de las maldiciones que vendrían sobre ellos, que caerían sobre ellos. Ahora, obviamente, se nota la diferencia, ¿no? El contraste, la comparación. Hay más advertencias de las desgracias que van a venir sobre ellos si ellos no son leales a Dios. 4 veces más hay advertencias, ¿sí? 4 veces más que el registro de las promesas de bendición. Y uno podría preguntarse, ¿por qué es más lista la larga de maldición, es más larga la lista de maldiciones que la lista de bendiciones? Bueno, porque el objetivo de esa lista larga de maldiciones que sobrevendrían sobre ellos si no son leales a Dios, tienen el objetivo de advertirles a ellos lo que les va a pasar. Si buscan en otro lo que solamente Dios les puede ofrecer. Es para disuadirlos, es para convencerlos, es para que, ni se les ocurra buscar en otro Dios, en otra cosa, en otro lugar, en otra persona, en un ídolo o en los dioses de los pueblos que los rodeaban, lo que solamente Dios les podía dar, porque al contrario de recibir lo que ellos pretenden recibir, dejando a Dios, lo que van a encontrar son promesas incumplidas, tristeza, dolor, desgracia, calamidad. Bueno, la lista es larguísima, yo se la recomiendo, es muy fuerte también. Muerte, hambre. Uno lee la lista y en la lista vos podés ver guerras, devastaciones, miseria, hambre, enfermedades, pestes, canibalismo, pobreza, miseria pero indecible, a tal punto que Dios les dice, se van a terminar las madres comiendo a sus hijos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que un Dios que es bueno pueda enviar esa clase de maldiciones a su pueblo? No. Lo que le está diciendo Dios es que si ellos rechazan su protección, sus enemigos van a venir sobre ellos. Y en la antigüedad, cuando había guerra, los ejércitos enemigos rodeaban las ciudades, las sitiaban. No estaban tirando flechas y bombas, tiraban, sí, ¿saben qué tiraban? Tiraban cadáveres con enfermedad dentro de las murallas de las ciudades. Por eso las maldiciones hablan de enfermedades terribles. Porque habla de hambre.
¿Por qué habla de campos devastados? Porque cuando llegaba un ejército, rodeaba la ciudad, el ejército se comía todo lo que ese pueblo, esa nación había sembrado y estaba a punto de cosechar, y al estar sitiada la ciudad, no había alimentos que entraran a la ciudad, el agua se iba a terminar, la comida se iba a terminar, y todo lo que vos ves en la lista del versículo 15 al versículo 69 son las consecuencias que ocurren en esta clase de guerra. Guerra por sitio. Dios les está diciendo, si ustedes rechazan mi protección, rechazan la seguridad que yo les doy, rechazan estar bajo mi gobierno y bajo mi cuidado, van a venir ejércitos enemigos contra ustedes. Los van a rodear y se van a terminar comiendo entre ustedes. Y se van a enfermar. Bueno, esto ha pasado a lo largo de toda la historia en las guerras de la antigüedad. Las guerras se hacían de esta manera. De hecho, cuando cae Jerusalén en el año 586 a.C., bajo el poder de Babilonia, justamente porque Babilonia, el ejército babilonio, sitió la ciudad de Jerusalén. Y pasó lo que pasó adentro, que es lo que relata Jeremías en Lamentaciones. Enfermedades, muertes, atrocidades terribles, canibalismo. Y lo mismo sucede después en el año 70 después de Cristo, cuando viene Tito, el hijo del emperador romano, rodea la ciudad de Jerusalén y vuelve a pasar otra vez una tragedia. Bueno, Dios les está diciendo esto y les relata con detalle todo lo que van a sufrir si lo rechazan a Él como rey, si no son leales a Dios su rey. ¿Por qué la lista es larga entonces? Porque no es que Dios está ahí en el cielo esperando que los israelitas desobedezcan y mandarles rayos de maldiciones para destruirlos. No era verdad en ese tiempo, no era así, no funcionaba de esa manera, tampoco es así, menos ahora. Menos ahora, eso de andar amenazando a los creyentes, de que si pecan, Dios los va a maldecir, de que si no diezman, por ejemplo, van a tener una maldición de Dios. No, estamos mal interpretando la Biblia. Dios no maldice a sus hijos, ¿ok? Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas capítulo 3, ¿ok? Los creyentes no estamos bajo maldición, estamos bajo la gracia de Dios. Ok, ¿qué pasa si pecamos? Bueno, si pecamos, o mejor dicho, perseveramos en el pecado, Dios como un Padre amoroso nos disciplina, nos corrige. Eso duele, no te lo recomiendo. Eso trae mucha tristeza, mucha angustia, muchas lágrimas, mucho dolor, pero es porque tu Padre te ama y no quiere que tu alma sea condenada con el alma de los pecadores. Ahora, Dios no maldice a sus hijos, no puede hacer eso. Tampoco maldijo al pueblo de Israel, sino que esas maldiciones, esas desgracias, esas tragedias eran las consecuencias de ellos quebrantar, violar su lealtad para con Dios, su rey. Deuteronomio 28 es eso. Es el resumen de un tratado, de un rey, Dios con un pueblo, en este caso Israel, que eran esclavos. Ahora Dios los convierte en nación porque le da leyes. Y acá está en el tratado de este rey con este pueblo los beneficios y también la advertencia de las desgracias que van a venir si ellos rechazan la protección y el cuidado de este Dios. Por eso, algunas aclaraciones importantes para entrar ya en el tema de si Dios afecta o no nuestras emociones. Aclarar esto, cuando uno ve la lista de maldiciones, no hay que pensar que Dios tiene placer en la crueldad. No, es un tratado típico de aquella época. Tenía beneficios y advertencias. Segundo punto, las famosas maldiciones prometidas no son más que el retiro de las bendiciones. Si el pueblo de Israel era desleal para con Dios y buscaban en otro Dios pagano, ¿sí?, de los pueblos que lo rodeaban, lo que solamente Dios les podía ofrecer, automáticamente todos los beneficios iban a ser retirados. Se iban a quedar sin esos beneficios. Y los beneficios de estar bajo el gobierno y la protección y el cuidado de Dios son inmensos, son grandiosos, son gloriosos. No te olvides de que cuando Dios le dice a Satanás, Job capítulo 1, le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No hay otro como él en la tierra? Satanás se queja delante de Dios y le dice, ¿cómo Job no te va a servir si vos lo tenés rodeado
y has puesto un cerco protector alrededor de él y le has dado bendición a toda la obra de sus manos. Quítale tu protección, quítale tus bendiciones y vas a ver cómo Job te maldice en tu propia cara. ¿Qué está reconociendo Satanás? Que Dios a su pueblo lo guarda y lo protege. Que Dios a su pueblo, sobre su pueblo, pone un cerco de protección y que Dios tiene un trato especial con su pueblo y que bendice a su pueblo, que Dios es leal para con su pueblo. Ahora, de hecho, en esta historia de Job capítulo 1, Dios quita la protección que tenía Job para demostrarle a Satanás que la fe de Job era una fe capaz de vencer cualquier adversidad. Esa es otra historia para otro día, otra enseñanza para otro día. Satanás se la juega porque Satanás creía que Job le estaba tomando el pelo a Dios y que Dios era ingenuo al bendecirlo a Job, porque Job lo adoraba y lo servía porque Dios le daba cosas. El día que Dios le sacara las cosas que le daba, Job iba a mostrar realmente quién era, como si Dios no conociera los corazones. Pero bueno, así de necio es Satanás. Cuando Dios retira su protección, le dice a Satanás: yo lo pongo en tu mano, pero no lo mates, no le quites la vida, no te doy permiso para eso. Y ya conocemos lo que Satanás hizo en la vida de Job, ¿verdad? Trajo muerte, trajo enfermedad, trajo dolor, trajo miseria, trajo angustia, trajo desolación terrible sobre la vida de Job. Bueno, esto es un claro ejemplo, ¿sí?, de lo que significa estar en un pacto con Dios. El pueblo de Israel tenía un pacto con Dios, mejor dicho, Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, un tratado, una alianza había entre ellos, lo cual también eso nos cabe a nosotros los cristianos, que estamos no bajo ese pacto, sino bajo un nuevo pacto con Dios por medio de un nuevo intermediario, que no es Moisés, sino que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora, antes de hablar de ese punto, porque lo voy a mencionar, fíjense que las maldiciones no son ni más ni menos que el retiro de las bendiciones. Dice el capítulo 28, verso 60, todas las plagas de Egipto que tanto horror te causaron, vendrán sobre ti y no te darán respiro. En otras palabras, Dios les dijo: ustedes son mi pueblo, ustedes son mi especial tesoro, ninguna plaga de las que yo mandé a Egipto va a venir sobre ustedes. Acá le advierte que si ellos no son leales a su rey, las plagas de las cuales deberían haber sido libres van a venir sobre ellos. O sea, la maldición es un retiro de la bendición. No es Dios mandando rayos del cielo con placer para hacerlos sufrir. Versículo 62, y tú, que como pueblo fuiste tan numeroso como las estrellas del cielo, quedarás reducido a unos cuantos por no haber obedecido al Señor tu Dios. Dios les prometió a ellos multiplicarlos. Ahora, si ellos no quieren ser leales a Dios, su rey, la bendición esa se iba a retirar y en vez de multiplicarse, se iban a achicar como pueblo, iban a reducirse los habitantes del pueblo de Israel. Verso 64, el Señor te dispersará entre todas las naciones, de uno al otro extremo de la tierra, y allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus antepasados conocieron. Dios les había prometido darles una tierra. Dios dice, si ellos no son leales a Dios su rey, ellos van a ser dispersados y no van a tener territorio propio, lo cual le ha pasado a Israel durante muchos años en la historia. La historia da testimonio de eso, y que iban a adorar a otros dioses como lo adoraban los pueblos paganos. Y el verso 68 dice, luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, el lugar que te prometí que nunca volverías a ver. Dios le dijo, nunca más vas a volver a Egipto. Dios le dice, si no sos leal a mí como tu rey, vas a terminar volviendo a Egipto, vas a volver atrás, y ahí vas a ir a Egipto y a venderte como esclavo. Nadie te va a querer comprar. Te libró de la esclavitud, ahora sos el pueblo de Dios, pero si no sos leal a tu Dios, a tu rey, esa bendición se va a retirar y vas a volver a como estabas 400 años atrás. Entonces, las maldiciones son el retiro de las bendiciones. Son las consecuencias de la deslealtad del pueblo de Dios hacia su rey, hacia su Dios. Y acá llegamos a un punto que es muy importante. Si Israel cambiaba su lealtad, sería la tragedia para ellos.
Eso tiene que quedar claro antes que ellos entren a tomar la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida. Moisés se lo aclara muy bien. Y les está diciendo que buscar en otro lugar, en otra cosa, en otra persona. Perdón, aclaro este punto también. Esto nos cabe a nosotros, que somos creyentes. ¿No? Dios nos está hablando por medio de Moisés y nos está diciendo que si nosotros buscamos en otra cosa, en otro lugar o en otra persona, solo lo que Dios nos puede dar, eso en primer lugar se llama idolatría. Dios lo graficó de esta manera. Dijo adulterio, o sea, lo señaló como un pecado de prostitución espiritual. Abandonar a tu Dios, buscar en otro lugar, en otra persona o en otra cosa lo que solamente Dios te puede dar, eso es prostituirte. Por eso los profetas Jeremías, Ezequiel, Isaías llaman a Israel ramera, prostituta, y le dice infiel, adúltera, que se vuelva a Dios. Obviamente Santiago también nos habla, ¿no?, de que no, en el capítulo 4, de que los creyentes también podemos ser almas adúlteras. También nosotros podemos caer en el pecado de la idolatría, no porque vamos a arrodillarnos delante de una estatua de yeso o de madera, sino que cuando nosotros buscamos en otro lugar, en otra cosa o en personas lo que solamente Dios nos puede dar, eso tiene un nombre, se llama idolatría. Y la idolatría es el peor de los pecados. Lo otro es que buscar en otro lugar, en otra cosa o en otra persona, lo que solamente Dios puede darte, solo va a traer desgracia. ¿Cómo sabemos esto? La historia de Israel es una ilustración perfecta de esta verdad. ¿O acaso Israel no ha sido una nación sufrida? ¿No ha sido una nación que ha estado signada por la desgracia y por la tragedia? Para nosotros, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, deberíamos prestar atención a las cosas que fueron escritas en el Antiguo Testamento y lo que conocemos nosotros a lo largo de la historia de la humanidad en el siglo XX, por ejemplo, por hablar de los siglos pasados, lo que sufrieron los israelitas, lo que sufrió el pueblo judío. ¿Y por qué sufrieron todo lo que sufrieron? Porque rechazaron a Dios como su rey. Y cuando Dios vino en forma humana, en la persona de Jesucristo, lo rechazaron, lo crucificaron. Usaron el poder de los romanos, de los gentiles, de los paganos, para crucificar a su Dios y a su rey. Y han pagado las consecuencias, dolor, tragedia, llanto. Bueno, gente, para nosotros es verdad. Es verdad también para los cristianos de este tiempo, para los creyentes de hoy en día. Si nosotros como creyentes buscamos en otro lugar, en las cosas que este mundo ofrece, que no necesariamente son todas malas, pero si buscamos nosotros en las cosas que se ven en lo material, o buscamos en personas lo que solamente Dios nos puede dar, entonces nosotros mismos estamos escribiendo nuestro destino de desgracia. Nosotros mismos estamos provocando nuestras propias lágrimas y nuestras propias tragedias. Yo te pregunto, ¿dónde estás yendo? ¿En qué cosa? ¿En qué persona? ¿En qué lugar estás buscando felicidad? ¿En qué cosa? ¿En qué persona? ¿En qué lugar estás buscando satisfacción para tu alma? ¿Estás buscando plenitud para tu vida? Seguridad, placer en tu vida. Bueno, la historia del pueblo de Israel es una ilustración gráfica que cada vez que los cristianos buscamos en otra cosa, en otro lugar, en las personas, en los seres humanos, lo que solamente Dios nos puede dar, ¿sí? La tragedia es lo que viene, la desgracia. Vamos a terminar llorando porque nada de lo que este mundo ofrece, ninguna cosa, ninguna persona, puede darte lo que solamente Dios te puede dar. Por eso Dios, por medio de Moisés, establece este pacto con el pueblo de Israel. Y lo que Dios le pedía a Israel no era perfección. No era que tenían que cumplir perfectamente todos los mandamientos al pie de la letra. Les pedía lealtad. Les pedía que lo amaran a Dios con todo el corazón, la mente y con toda el alma y con todas sus fuerzas. Dios pretendía de ellos una relación de amor.
no una relación establecida por el cumplimiento de ciertas ceremonias, rituales y ritos establecidos, sino lo que Dios buscaba, como dice el libro de Proverbios, cuando dice Dios por medio de Salomón: dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios busca de nosotros, nuestro corazón. Dios quiere tu corazón. Y Dios sabe que tu obediencia no va a ser perfecta. Dios sabe que de tus errores, tus debilidades, tus imperfecciones. Pero mientras te mantengas leal a tu Dios, a tu Señor, a tu Redentor, a tu Salvador, aquel que murió en la cruz por tus pecados y resucitó para darte una nueva vida, seas leal a Él y lo ames a Él, más que a cualquier persona y cualquier cosa en la vida, entonces Dios promete que sus beneficios van a perseguirte y te alcanzarán. Buscar en otro lugar, buscar en las cosas y buscar en las personas lo que Dios solamente puede darte es para tu propia desgracia. Ahora sí al tema, Dios y las emociones. Déjeme decirle esto, la mayoría de los problemas emocionales son consecuencia de no buscar en Dios lo que solamente Dios te puede dar. Muchas personas viven conflictuadas emocionalmente porque buscan en las cosas y en las personas, ya sean relaciones amorosas, familiares, de amistad, lo que sea, ¿sí? O en las profesiones, o sea, en lo que uno puede lograr en la vida. Cuando buscamos allí lo que solamente Dios nos puede dar, bueno, eso trae conflictos emocionales. La mayoría de los problemas emocionales, no todos, la mayoría de los problemas emocionales es porque cuando vamos a buscar, como dijo Jeremías, Dios a través de Jeremías: mi pueblo ha cometido dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron para sí mismos pozos de agua que no retienen el agua. Siempre tienen sed y vas a buscar al pozo y nunca encontrás satisfacción. Otra cosa que quiero decir que es importante: nosotros hacemos de las cosas y de las personas ídolos. O sea, le damos a las cosas y a las personas la función que solamente Dios puede tener en nuestras vidas. Aunque es feo decir que Dios tiene una función, pero para que podamos entenderlo. A veces pensamos que las cosas o las personas parecen que nos darán aquello que deseamos y anhelamos. Y nada. Ya sabemos, ¿no? Ya los que tenemos algunos años sabemos que ni las cosas ni las personas pueden darnos lo que solamente Dios nos puede dar. Otro punto importante: nosotros, como ellos lo fueron, ahora somos el pueblo de Dios. Todos los creyentes, nacidos de nuevo, todos los que hemos venido a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados y poniendo nuestra confianza solamente en Él para ser salvos, ahora somos el pueblo de Dios, comprados por medio de la sangre de Cristo, que derramó en la cruz por nosotros. Ahora nosotros somos ese pueblo, ¿sí?, del cual también toda persona hoy puede ser parte si viene a Cristo confiando en Él y arrepentido de sus pecados. Y otro punto: para ellos Dios era su rey, para nosotros Dios es nuestro rey por medio del Señor Jesucristo, que también es Rey de Reyes y Señor de los señores. A Cristo Jesús le debemos lealtad, solamente a Él. ¿Por qué solamente a Cristo? Porque fue por su muerte y por su resurrección que Él hizo posible que nosotros tengamos salvación y liberación. Y otro punto importante: que fue por su gracia, por la gracia de Cristo, que fuimos nosotros salvados. Primero, elegidos. Jesús dijo: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Fuimos escogidos por gracia pura de Dios, salvados por gracia de Dios, perdonados por gracia de Dios. Se nos dio una nueva vida por gracia de Dios y se nos prometió la vida eterna, también como un regalo de la gracia de Dios. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de que Dios está afectando tus emociones? Porque de eso estamos hablando, ¿no? Hicimos la pregunta al principio: ¿será que Dios afecta las emociones de sus hijos, de su pueblo, para que volvamos a la lealtad? Miren lo que dice el capítulo 28, verso 65 de Deuteronomio: y no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor
te dará un corazón temeroso. Noten que dice que es el Señor el que te dará, le dice a Israel, un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación de alma. En otras palabras, habla este texto de que habla de Dios provocando un estado emocional de angustia, de falta de paz y de agotamiento espiritual. A ver, todos sabemos lo que es la angustia, todos sabemos lo que es no tener paz, todos sabemos cuando ya sentimos que no tenemos fuerzas, que estamos espiritualmente y emocionalmente agotados. Ahora le dicen estrés, ¿verdad? Pero nunca nos pusimos a pensar que estas emociones, sentimientos, sensaciones que tenemos, la fuente de esas emociones negativas es Dios. El texto es claro cuando dice que es Dios el que está provocando este estado emocional de angustia. Miren lo que dice el verso 66. Noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror y nunca seguro de tu vida. Habla de Dios provocando incertidumbre, provocando inseguridad. Claro, siempre nosotros cuando predicamos decimos, venía Cristo, porque en Cristo vas a tener seguridad, vas a tener paz, vas a tener alegría, vas a tener gozo, lo cual es verdad. Pero en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios, Dios interviene en nuestras vidas al punto de afectarnos emocionalmente. Dice el versículo 67, debido a las visiones que tendrás y al terror que se apoderará de ti, dirás en la mañana, si tan solo fuera de noche, y en la noche, si tan solo fuera de día. ¿Qué habla acá Moisés? Habla de Dios usando las circunstancias para infundirnos temor. Sí, parece una cosa paradójica, ¿no? El Dios que nos libró del temor, nos infunde temor, miedo. Y el verso 68 dice, y aunque el Señor te prometió que jamás volverías por el camino de Egipto, te hará volver. Habla de Dios mostrándote tu deslealtad a través de tu retroceso espiritual. A ver, así como lo dice también Moisés acá en Deuteronomio 28, así como Moisés se gozó, como Dios se gozó en bendecirte, en darte paz, en liberarte, en darte seguridad, darte protección, en liberarte de la esclavitud, dice que Dios también va a traer todas estas cosas si dejas tu lealtad a Él, si no sos leal a Él. En otras palabras, preguntamos al principio, ¿no?, de esta enseñanza, ¿es Dios capaz de hacer esto? Lo que le prometió al pueblo de Israel en la antigüedad, y la respuesta es sí. O sea, no hablo de las desgracias, de mandar maldiciones sobre sus hijos, porque eso Dios no lo hace, pero sí de Dios obrando, afectando, influyendo en nuestras emociones, provocando en nosotros emociones negativas. ¿Hace Dios esto? Sí, lo hace. Muchos de nuestros estados de ánimo, de tristeza, de bajón, de culpa, de angustia, de incertidumbre, de temor, muchos de esos estados de ánimo son provocados por Dios en la vida del creyente e incluso en la vida de los que no son creyentes. Dice el apóstol Pablo que hay una tristeza que es según Dios, la cual nos lleva al arrepentimiento, lo cual es bueno para nosotros, porque el arrepentimiento nos lleva a la reconciliación con Dios. La Biblia es clara en el Nuevo Testamento que Dios provoca tristeza en nuestro corazón. Una tristeza que Dios provoca para que nosotros procedamos a arrepentirnos de lo que nos tenemos que arrepentir. Como dice en Hebreos capítulo 12, que Dios nos corrige y nos disciplina, y que la disciplina correctiva de Dios al presente no es causa de gozo, sino es causa de tristeza. Otra vez, Dios provocando tristeza en los creyentes, provocando tristeza en sus hijos. ¿Lo hace Dios? Por supuesto que lo hace. ¿Y por qué Dios lo hace? ¿O para qué Dios lo hace? Bueno, Dios afecta nuestras emociones. Primero, para llamarnos a volver a la lealtad. O como dice Apocalipsis capítulo 3,
capítulo 2, perdón, para que volvamos al primer amor. Dios provoca emociones negativas, tristeza, angustia, incertidumbre, temor incluso, inseguridad, para llamarnos a la lealtad, para llamarnos al primer amor. Provoca estas emociones negativas en nosotros los creyentes para enseñarnos que fuera de Él, fuera de Cristo, no hay nada. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. Y ustedes, perdón, hubo un pequeño corte. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Para corregir nuestras prioridades equivocadas. Dios provoca emociones negativas en los creyentes para corregir nuestras prioridades equivocadas y también para advertirnos de que no hay misericordia para los que son desleales a Cristo. Repito, no habrá misericordia para los que han sido o son desleales al Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 10, verso 29, piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y han despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Este semejante ejemplo de deslealtad, ¿sí?, acarrea la ira y el juicio de Dios. No hay misericordia para los que rechazan de esta manera el pacto nuevo que tenemos por medio de Cristo, que Él selló con su propia sangre. Y Dios nos advierte, ¿y cómo nos advierte de que estamos yendo por este camino equivocado y que estamos siendo desleales al pacto con Cristo, al nuevo pacto con Cristo? No estoy hablando de un pacto que yo hice ayer, no estoy hablando del nuevo pacto que Cristo estableció por medio de su muerte en la cruz del Calvario. De ese pacto estoy hablando, y que es el único que hay y que vale hasta el día de hoy y es eterno. Es el nuevo pacto, la nueva alianza, es el nuevo tratado, ¿sí?, que tenemos entre Dios y los creyentes. Dios afectando nuestras emociones, afectando influyendo en nosotros estas emociones, trayendo a nosotros emociones negativas, justamente para estas cosas: llamarnos, enseñarnos, corregirnos, de advertirnos. En conclusión, muchos malentienden esto de lo que significa ser libres en Cristo. Yo soy libre en Cristo, puedo hacer con mi vida como me parece, puedo elegir mi propio camino, Cristo me hizo libre. Bueno, es verdad, Cristo nos hizo libres, pero fuiste hecho libre no para vivir como quieras. Fuiste hecho libre para ser leal al Señor que te rescató. Tu vida no te pertenece. Cristo te compró con su sangre en la cruz. Le perteneces a Él. Sos libre para ser obediente y leal a Cristo. Y en segundo lugar, fuiste hecho libre. Es verdad. ¿Pero para qué? Para que dejes de buscar en las cosas y en las personas lo que solamente Dios, por medio de Cristo, te puede dar. Si en tu libertad buscas en las cosas y en las personas lo que solo Cristo te puede dar, va a ser para tu desgracia y va a ser para tu tristeza, porque no vas a encontrar nada. El mundo y la gente y las personas prometen muchas cosas, pero no vas a encontrar nada de lo que se te promete. Tus emociones, Dios las afecta. Y no las afecta solamente para llamarnos la atención, enseñarnos, corregirnos y advertirnos, sino también porque te ama. Dios afecta tus emociones porque te ama. Quizás te preguntes ahora, bueno, yo me encuentro en esa situación. Ahora entiendo por qué me vengo sintiendo así, bajoneado, triste, angustiado y no sé por qué. Bueno, ¿qué tengo que hacer al respecto ahora? Bien, renuncia a tu ídolo. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Es eso en lo que vos estás buscando, o esa persona en lo que vos estás buscando, o ese lugar en lo que vos estás buscando lo que solamente Cristo te puede dar? Renuncia a eso. Quizás sea tu pecado preferido. Renuncia a tu ídolo. Renuncia a eso. Y en segundo lugar, entregate por entero a Cristo. Y sé leal a Cristo hasta la muerte. ¿Qué mejor rey? ¿Qué mejor rey y Señor en nuestras vidas que aquel que murió en la cruz por nuestros pecados,
¿Qué mejor rey que aquel que estuvo dispuesto a sufrir por nosotros y que derramó su propia sangre para rescatarnos a nosotros de la esclavitud? ¿Vas a seguir buscando otros ídolos, amos, reyes en el mundo, en la vida, para que te den lo que solamente Cristo te puede dar? ¿Hasta cuándo vas a estar enfrentando tu vida, trayendo sobre tu vida por tus propias decisiones pecaminosas, rebeldes en contra de Dios, trayendo desgracias por tus malas decisiones, tristezas y angustias por consecuencia de darle la espalda a tu único Dios, a tu único Rey y a tu único Salvador, Jesucristo? Él es el único Rey que nos ofrece a nosotros entrar en este pacto, en este nuevo pacto, en una nueva relación con Él, por medio de su sangre, ese pacto sellado con su sangre derramada en la cruz por nosotros. Y si venimos a Cristo, poniendo nuestra confianza en Él, reconociendo que Él es nuestro Rey, Señor y Salvador, y renunciamos a nuestro ídolo personal, entonces seremos salvos, seremos perdonados, pero también comenzaremos a vivir una vida nueva. Y en la vida venidera se nos prometió la vida eterna juntamente con Él. Pensalo. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Compartí este video. Quizás algunos de tus contactos necesiten escuchar este mensaje. Gracias por estar ahí. El video queda colgado acá en mi muro. Para los que empezaron tarde a mirarlo, lo pueden volver a ver desde el principio. Una vez que yo lo comparto, queda en mi muro. Dios los bendiga. Chao, gracias. Hasta el domingo a las 8.